Emilio Ferrer era un hombre que parecía tenerlo todo, o al menos todo lo que se podría considerar valioso para alguien como él. Un imperio inmobiliario construido con manos firmes y una mirada calculadora. Su día comenzaba antes del amanecer, con una rutina disciplinada de ejercicios y café negro, y luego se sucedían horas interminables de reuniones, contratos y decisiones que moldeaban el futuro de su empresa y al mismo tiempo lo alejaban de lo que más necesitaba, el toque humano. El hombre que sabía cómo dominar los mercados, pero nunca supo cómo conectarse con la mujer que le daba vida y color, Valeria. Para ella, el mundo era un lienzo en blanco, y su arte hablaba más que cualquier discurso de negocios. Pero Emilio no lograba ver eso. Ella siempre decía que el dinero no podía llenar el vacío de un abrazo sincero. Pero él, obsesionado con el poder, no lograba escuchar. Valeria era su compañera en la vida, pero siempre fue la segunda opción. Cuando ocurrió el accidente y Valeria cayó en coma, el suelo bajo los pies de Emilio se deshizo. No sabía qué hacer, cómo reaccionar. La dureza de su rutina, que hasta entonces parecía tan estructurada e imbatible, ahora le parecía vacía. Los médicos fueron claros, pero él no lograba absorber sus palabras. La sala del hospital era fría y las horas parecían arrastrarse, cada minuto más largo que el anterior. Emilio permaneció allí, al lado de su esposa, incapaz de contener sus propias emociones, pensando en todo lo que había dejado de hacer y en todas las veces que la ignoró. ¿De qué servía ahora el imperio que había construido si no supo cuidar a la persona que más importaba en su vida? Intentaba concentrarse en los números, en las soluciones lógicas, pero nada tenía sentido. El dolor de estar al borde de perder a Valeria hizo que se cuestionara qué era lo que realmente importaba. Y fue en ese momento de desesperación que encontró al chico. Emilio caminaba sin rumbo por las calles. Su cuerpo pesaba como si cargara todo el peso del mundo. Las luces de la ciudad, que antes lo fascinaban con su brillo vibrante, ahora parecían solo emborronar aún más sus pensamientos. Quería respuestas, pero no sabía a dónde ir. En medio de su agonía, sus ojos se encontraron con el chico. Gael estaba allí, sentado en un rincón de la acera, con una mirada penetrante que parecía conocer todos los secretos del mundo. Sus ojos eran profundos, como si cargaran historias que Emilio nunca podría comprender. El chico se levantó rápidamente y con una voz firme y llena de algo que Emilio no lograba identificar, dijo: «Sé cómo salvar a tu esposa». Al principio, Emilio pensó que era algún tipo de broma, una frase inconexa de alguien que, aparentemente, no sabía nada sobre lo que estaba pasando en su vida. Pero algo en la postura de Gael, la confianza con la que habló, hizo que Emilio se detuviera. El mundo parecía haberse movido un paso atrás. Gael no era como los otros chicos que Emilio había visto en las calles. No tenía esa mirada perdida o desesperada, como quien espera la próxima comida o la próxima caridad. Sus ojos tenían una sabiduría que parecía venir de un lugar distante. Emilio, escéptico, aún no sabía qué hacer con eso. El chico repitió, como si estuviera explicando algo simple, pero que Emilio no entendía: «Valeria me ayudó». Esas palabras hicieron que el pecho de Emilio se apretara. Él había descuidado a su esposa, pero nunca supo que ella podría haber tocado la vida de alguien de una manera tan significativa. Valeria siempre fue tan generosa, pero Emilio estaba tan inmerso en sí mismo que no lo notó. Gael continuó mirándolo, sin prisa por hablar, sin ansiedad. Era como si esperara que Emilio entendiera. Después de unos momentos de silencio, Emilio se vio preguntando: «¿Qué sabes de ella? ¿Qué puedes hacer para ayudarme?». Estaba dispuesto a escuchar, aunque no sabía bien por qué. Gael dio un paso al frente, como si finalmente hubiera captado la atención de Emilio por completo.
Valeria me dio una oportunidad, me escuchó cuando nadie más lo hizo, dijo, con un brillo en los ojos que parecía una mezcla de gratitud y algo más. Ella me vio como alguien que podría cambiar, no solo como un chico perdido. Esas palabras tocaban a Emilio de una manera que no esperaba. Él, que siempre trató al mundo como una cuestión de ganancia y pérdida, empezó a darse cuenta en ese momento de que algo allí era mucho más profundo que la simple ayuda material. Gael continuó, de forma más suave pero firme. Sé lo que ella hizo por mí, sé lo que ella creía. El chico miró directamente a los ojos de Emilio, como si lo estuviera desnudo, sin necesidad de palabras. Ella creía que si nos ayudábamos, las cosas podrían ser diferentes. Puedo ayudarte, pero tendrás que cambiar. Emilio, atónito, sintió como si lo hubieran arrojado contra una pared invisible. Siempre creyó que controlaba todo. Ahora estaba a merced de un chico de la calle. Ese momento fue extraño para Emilio. Él, que siempre había sido el centro de las negociaciones, que dominaba los contratos y dictaba los rumbos de su vida, ahora estaba ante una situación en la que no tenía control. Gael no parecía querer nada de Emilio más que un cambio, y eso, por más simple que fuera, le parecía extremadamente complejo. La angustia que antes estaba atrapada en su garganta ahora se transformaba en un sentimiento nuevo, casi incómodo, como si lo hubieran desafiado a mirarse a sí mismo de una manera que nunca lo había hecho. El chico continuó, como si ya supiera todas las dudas que pasaban por la mente de Emilio. Estás perdiendo a Valeria porque no entiendes lo que realmente importa. Las palabras de Gael resonaban en su cabeza y ya no podía ignorarlas. ¿Cómo alguien tan exitoso como él pudo haber fallado tanto en comprender a su esposa? No era solo Valeria lo que había perdido, sino también una parte de sí mismo, que ahora se encontraba perdida en las palabras de un chico que parecía saber más sobre la vida de lo que él jamás había sabido. Emilio miró al chico, sus emociones conflictivas apoderándose de su cuerpo. Era como si cada palabra de Gael fuera un golpe a su forma de ver el mundo, pero al mismo tiempo no podía apartar la sensación de que todo eso tenía sentido. Había buscado la felicidad en contratos, números y éxito, pero nada de eso le traía lo que realmente importaba. Nunca se había sentido tan vacío. Valeria, siempre tan atenta a los demás, siempre con una sonrisa y un gesto de ayuda, ahora estaba al borde de partir y él había sido ciego a todo lo que ella representaba. ¿Qué quieres de mí, Gael?, preguntó Emilio, ya con el tono de voz más suave, como si estuviera tratando de entender todo eso, sin saber cómo. El chico sonrió, como si supiera que finalmente Emilio comenzaba a comprender. Nada de mí, todo de ti. El cambio comienza contigo, no con ella. Pero ella necesita eso para regresar. Gael habló con tanta firmeza que Emilio casi sintió como si estuviera ante una verdad absoluta, algo tan claro que ya no podía ignorar. El encuentro con Gael no fue solo una conversación casual en la calle. Ese intercambio de palabras parecía haber penetrado profundamente en el alma de Emilio, arrancándole capas de arrogancia, prepotencia y egoísmo que ni siquiera sabía que aún cargaba. Con cada palabra del chico, Emilio se sentía más derrumbado, pero también más despierto. Gael, con su simplicidad, estaba revelando la verdad que siempre había ignorado: la importancia de vivir para los demás, de dar sin esperar nada a cambio, de preocuparse por quienes realmente lo necesitaban. Emilio sintió ganas de llorar, pero el orgullo, ese inmenso orgullo que siempre lo había sostenido, todavía trataba de imponerse. Sin embargo, en algún lugar dentro de él, algo comenzaba a cambiar. ¿Cómo puedo hacer esto?, preguntó Emilio, su voz más baja ahora, casi imperceptible. Gael solo lo miró y dijo: comienza por lo que hiciste mal. ¿Te arrepientes? Entonces demuéstralo.
Esas palabras simples fueron suficientes para hacer que Emilio reflexionara sobre sus decisiones. Sabía que tenía que cambiar, pero aún no sabía cómo lo haría. Esa noche fue larga para Emilio. No podía dejar de pensar en las palabras de Gael. El chico que inicialmente había ignorado ahora se estaba convirtiendo en una llave para una puerta que Emilio no sabía que existía. ¿Qué podría hacer por Valeria? ¿Cómo podría revertir lo que había hecho? Ya no se trataba de dinero, de contratos o licitaciones. Era algo mucho más profundo. Se quedó despierto hasta tarde, sentado en su sillón, con los pensamientos atropellándose. La imagen de Valeria, con su sonrisa tranquila y su mirada dulce, parecía llenar toda la habitación. Ella siempre decía que el dinero no lo era todo, y ahora él entendía más que nunca lo que quería decir. Había perdido demasiado tiempo con cosas que no importaban. Ahora tenía que concentrarse en lo que realmente haría la diferencia. Al día siguiente, Emilio tomó una decisión que nunca habría imaginado tomar. Cambiaría. El viaje que comenzaba en ese momento ya no se trataba de salvar su empresa, sino de salvar lo que quedaba de su vida. Emilio despertó esa mañana con un peso nuevo en su pecho. Por primera vez, se sintió completamente fuera de control, y eso, de alguna manera, le dio una sensación de libertad. Sabía que la vida que había construido tenía que ser destruida para que algo nuevo pudiera surgir. Pasó el día en una profunda reflexión, decidiendo que no podía seguir viviendo para los negocios ni para su propia gloria. Su primera acción fue ir al hospital. Valeria seguía en coma, pero Emilio sentía que algo dentro de él necesitaba ser hecho. Sabía que su esposa necesitaba más que palabras o dinero, necesitaba su cambio. Un gesto concreto. En el camino hacia el hospital hizo algo impensable. Apagó su celular. Dejó atrás las reuniones, las demandas y los mensajes. Esa visita sería para Valeria, sin distracciones, sin la obsesión por el futuro. En el fondo, Emilio sabía que ese sería el primer paso real para reconectarse con lo que realmente importaba, la conexión humana, la empatía. Ya no le importaba el imperio que había construido. Solo quería que Valeria supiera que él estaba allí, realmente allí, con ella. Al llegar al hospital, Emilio fue directamente a la habitación de Valeria, donde ella aún estaba inconsciente, conectada a varios aparatos. El silencio era opresivo, pero también había algo reconfortante en la quietud del ambiente. La miró con un dolor inmenso en el pecho, sintiendo la pérdida inminente, pero también un deseo creciente de revertir todo lo que había hecho mal. Se sentó a su lado, tomó su mano y por primera vez en muchos años comenzó a hablar sin prisa. No era sobre negocios, no era sobre dinero o contratos. Era sobre los sentimientos que nunca había tenido el coraje de expresar. Habló sobre los momentos en que la descuidó, sobre las oportunidades que perdió para estar con ella. «Nunca entendí, Valeria, nunca entendí lo que realmente importaba», dijo con la voz entrecortada. Con cada palabra se sentía más vulnerable, más dispuesto a admitir sus fallas, y por primera vez no sentía vergüenza de ello. Solo sentía una inmensa necesidad de pedir perdón. Si Valeria pudiera escuchar, quería que supiera que finalmente la veía de verdad. Ese día, Emilio decidió dar un paso aún más audaz. Salió del hospital y fue al refugio donde Valeria solía pasar gran parte de su tiempo. Ella siempre hablaba de cómo esos niños, muchos de ellos sin perspectivas de vida, lograban tocarla de una manera que no podía explicar. Ella creía que podía cambiar el mundo, al menos el mundo de cada niño que ayudaba. Emilio nunca se había interesado por eso, nunca había importado los problemas de los demás. Pero ahora quería entender, quería comenzar a actuar de manera diferente. Cuando llegó al refugio, fue recibido por una de las voluntarias, que lo miró con una expresión cautelosa. Él explicó rápidamente quién era y que quería ayudar. La joven
aún desconfiada, lo condujo a una sala donde algunos niños estaban reunidos. Emilio permaneció en silencio unos instantes, observando esos rostros inocentes, muchos de ellos marcados por dificultades que no podía comprender. En medio de esos niños, algo en él se transformó de manera irreversible. Ya no quería ser el hombre de negocios que dominaba el mundo. Quería ser el hombre que marcaba la diferencia, que se preocupaba por la vida de los demás. El tiempo pasó y Emilio comenzó a involucrarse más profundamente en el refugio, ayudando siempre que podía. Se dio cuenta de que cuanto más se dedicaba a ayudar a esos niños, más se calentaba su alma. Finalmente comprendió lo que Valeria veía en el mundo. Las lecciones que ella le enseñaba, sin palabras, comenzaban a ser claras para él. Un día, al conversar con uno de los niños a quienes ayudaba, un chico llamado Lucas se sintió profundamente conmovido. Lucas, con sus ojos brillantes y llenos de esperanza, contó cómo un simple gesto de cariño había cambiado su vida. Sabía que algún día alguien me ayudaría, dijo Lucas con una certeza que no se podía explicar. Pero lo que más vale es la esperanza. Cuando sentimos que a alguien realmente le importa, todo cambia. Emilio permaneció en silencio. Fue como si Lucas le hubiera enseñado la mayor de todas las lecciones. No era el dinero, la fama o el éxito lo que traía la verdadera felicidad. Era la capacidad de conectarse con los demás, de dar sin esperar nada a cambio. Fue allí, en ese momento, cuando Emilio entendió que su vida debía ser un reflejo de eso. En los días siguientes, Emilio reorganizó completamente su vida. Comenzó a desconectarse de los negocios, delegando funciones y tomando la decisión de que necesitaba tiempo para sí mismo y para los demás, para las personas que realmente lo necesitaban. La preocupación que antes dominaba su mente fue sustituida por una nueva forma de pensar, más enfocada en el presente y en las necesidades reales de las personas. Valeria seguía en coma, pero Emilio sentía que de alguna manera ella ya sabía del cambio que estaba ocurriendo. Le escribía todos los días, contándole sobre su nueva visión, sobre los niños que ayudaba y sobre el impacto positivo que esto estaba teniendo en su vida. Sabía que no podía retroceder, pero estaba dispuesto a luchar por su esposa de una manera que nunca imaginó que sería posible. No solo estaba salvando la relación, sino también a sí mismo. Finalmente, sintió que estaba en el camino correcto, un camino que no se trataba de dinero ni de poder, sino de amor genuino y compasión. Al final de esa semana, Emilio tuvo una sorpresa. Al llegar al hospital, supo que Valeria mostraba signos de mejora. El médico fue cauteloso, pero reconoció que había algo diferente. El hecho de que Valeria, aún en coma, hubiera mostrado pequeñas reacciones a los estímulos era una señal de esperanza. Emilio sintió una mezcla de emociones: la alegría de verla reaccionar, la angustia de saber que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero también la certeza de que se estaba convirtiendo en el hombre que ella siempre deseó que fuera. Pasó horas al lado de su cama, conversando con ella sobre todo lo que había aprendido, sobre cómo estaba cambiando y sobre cómo haría todo lo posible para estar presente de verdad. Hablaba sobre los niños del refugio, sobre Lucas, y cómo las palabras del chico aún resonaban en su mente. «Voy a hacer la diferencia, Valeria», dijo con firmeza, sintiendo una nueva energía dentro de sí. Sabía que el proceso de transformación sería largo, pero ahora tenía un propósito mayor que la ambición misma. La recuperación de Valeria fue lenta, pero constante. Cada día, Emilio se dedicaba más a su rol de esposo y cuidador, pero también se involucraba más en el trabajo del refugio. Se dio cuenta de que la recuperación de Valeria estaba, de alguna manera, conectada con su propio proceso de transformación. Ella, en coma,
parecía estar viviendo las mismas luchas internas que él enfrentaba, la lucha por encontrar el equilibrio entre lo material y lo espiritual, entre el egoísmo y el altruismo. Cuando Valeria finalmente despertó, sus ojos estaban más cansados, pero también más llenos de comprensión. Emilio no sabía si recordaba todo, pero sabía que, en el fondo, sentía el cambio en él. Ella sonrió al verlo, y por primera vez, la sonrisa no fue solo de cortesía. Fue una sonrisa genuina, de alguien que reconocía la transformación de alguien que había estado ciego, pero que ahora comenzaba a ver. La conexión entre ellos, aunque dañada por la distancia de tantos años, finalmente estaba siendo restaurada. En las semanas siguientes, Emilio se dedicó completamente a Valeria, pero no abandonó el trabajo en el refugio. Comenzó a darse cuenta de que en algún lugar los dos mundos se entrelazaban. Valeria, incluso frágil y aún en proceso de recuperación, volvió a involucrarse con el refugio. Estaba más fuerte, pero también más sensible, como si su experiencia en el coma la hubiera hecho más consciente del sufrimiento del mundo. Juntos, Emilio y Valeria comenzaron a trabajar para traer más recursos al refugio, promoviendo eventos y recaudando donaciones. Fue un trabajo arduo, pero muy gratificante. Poco a poco, vieron el cambio real en los niños a quienes ayudaban, una transformación sutil, pero poderosa, que comenzaba a suceder en los pequeños corazones. Valeria observaba todo con una mirada serena, satisfecha de ver que el hombre al que tanto amaba finalmente estaba viviendo de acuerdo a sus valores. Sabía que el camino aún era largo, pero su viaje había comenzado de nuevo. Sus vidas finalmente estaban en equilibrio, y Emilio ya no podía imaginarse en otro camino. Poco a poco, el refugio se fue convirtiendo en una extensión de su hogar. Pasaron a ser una referencia en la comunidad, y el trabajo que desarrollaban fue reconocido por todos. Emilio y Valeria, juntos, comenzaron a reunir a otras personas dispuestas a ayudar, creando una red de apoyo que crecía cada día. Él había aprendido que su verdadero éxito no estaba en el tamaño de su imperio, sino en el impacto que podía causar en la vida de otras personas. Cuando el refugio comenzó a recibir más niños y las donaciones empezaron a multiplicarse, Emilio y Valeria vieron que la verdadera riqueza que buscaban estaba en aquello que no podía comprarse: la gratitud, la empatía, el amor y el compromiso con los demás. Finalmente, estaban viviendo una vida con propósito, y ese cambio, por más desafiante que fuera, trajo más paz al corazón de Emilio que cualquier contrato o transacción pudiera ofrecer. Lo que antes parecía una pérdida irreparable, ahora se transformaba en una victoria silenciosa. Un día, Emilio caminaba por las calles del centro de la ciudad, ahora con una nueva perspectiva. Ya no veía a las personas a su alrededor con la mirada de quien solo ve oportunidades, sino con la mirada de quien entiende que cada vida tiene su valor, independientemente del estatus o la posición social. Sabía que aún tendría que trabajar en muchas cosas dentro de sí, pero el peso que antes llevaba ya no era tan fuerte. Al pasar por un café, vio a un niño de la calle con los mismos ojos de Gael, el chico que lo había encontrado en el momento más oscuro de su vida. Emilio se detuvo un instante, observándolo, y fue como si el tiempo se hubiera detenido. Sintió una conexión inmediata con el chico y, sin dudarlo, se acercó. ¿Necesitas algo para comer?, preguntó Emilio con una sonrisa. El niño, sorprendido, lo miró. Sí, respondió, un poco desconfiado. Emilio lo invitó a entrar al café, y mientras tomaban un café juntos, el niño compartió un poco de su historia. La historia era dura, pero también llena de esperanza. Emilio escuchó atentamente, recordando lo que había aprendido de Gael. Sabía que, si tenía la oportunidad, podía cambiar la vida de ese niño, así como su propia vida había cambiado.
Ya no pensaba solo en salvar a su esposa o en encontrar la redención. Pensaba en cómo podría hacer la diferencia, aunque fuera para una sola persona. El tiempo pasó y la recuperación de Valeria fue completa. Ella y Emilio continuaron trabajando juntos, no solo para el refugio, sino para difundir el mensaje de amor, empatía y ayuda mutua. Sus vidas ahora estaban profundamente conectadas con las personas que más lo necesitaban. Pero el trabajo de transformación de Emilio no terminó allí. Sentía que su misión era más grande. Comenzó a involucrar a otros empresarios, alentándolos a invertir en causas sociales, a desconectarse de la búsqueda constante de lucro y a entender que el verdadero éxito estaba en mejorar la vida de los demás. Emilio, ahora más humilde y enfocado, hizo de esto su misión: inspirar a otros a cambiar su visión del mundo y a ver más allá del lucro. Se dedicaba todos los días a encontrar maneras de hacer el bien, ayudar y compartir lo que antes nunca imaginó tener dentro de sí. La última lección que aprendió fue la más simple pero la más profunda: que no hay verdadera riqueza sin la generosidad del corazón. Con el paso de los meses, Emilio se convirtió en un defensor activo de la responsabilidad social en el mundo de los negocios. Organizó una serie de conferencias y encuentros donde compartía su propia jornada de transformación e invitaba a otros empresarios a unirse a él en la misión de usar sus recursos para el bien. Dejó de ser solo un hombre de negocios y pasó a ser un mentor, una persona que ayudaba a moldear nuevos líderes para el futuro. Veía su imperio ya no solo como una fuente de lucro, sino como una plataforma para causar un impacto positivo en la vida de miles de personas. Valeria estaba a su lado, orgullosa del hombre en el que se había convertido. Siempre supo que detrás de la fachada de éxito y poder había un buen alma, un hombre capaz de grandes transformaciones. Juntos se convirtieron en un ejemplo de cómo el amor y la generosidad pueden transformar incluso los corazones más endurecidos. El cambio de Emilio no pasó desapercibido. Recibió reconocimiento de varios sectores, pero el mayor premio para él no fue el éxito público ni las distinciones. El mayor premio fue, sin duda, la confianza que Valeria depositaba en él nuevamente. Ella ahora lo veía con otros ojos, y él sabía que, aunque sus vidas aún no fueran perfectas, habían encontrado algo mucho más valioso que la perfección: la paz. Valeria, por su parte, se sentía más realizada que nunca. Veía la transformación de Emilio como la realización de un sueño que había alimentado durante años. Finalmente, estaban construyendo una vida juntos que tenía sentido para ambos, con propósito y significado. Juntos ya no eran solo dos individuos intentando llenar vacíos en sus vidas. Ahora eran un equipo, unidos por un amor renovado y por una causa mayor que ellos mismos. Un día, mientras estaba en una reunión con otros empresarios para discutir nuevos proyectos sociales, Emilio recibió una visita inesperada. Gael, el chico que había cruzado su camino meses atrás, apareció en la puerta de la oficina. Emilio, sorprendido, hizo un gesto para que entrara. El niño, ahora con una apariencia más saludable y confiada, lo miró directamente a los ojos. «Sabía que lo lograrías», dijo Gael con una sonrisa. «Sabía que podrías cambiar». Emilio se sintió conmovido por las palabras del niño. «Me diste la clave para mi transformación», respondió Emilio con sinceridad. Gael, con su sabiduría cruda y espontánea, no se preocupaba por los títulos ni los reconocimientos. Para él, el cambio en Emilio era el mayor signo de éxito. Él, que había crecido en medio de la dureza de la vida, sabía que la verdadera grandeza estaba en la humildad de reinventarse y siempre querer hacer el bien. La vida de Emilio y Valeria se convirtió en un testimonio de resiliencia y amor incondicional.
No solo el refugio se expandió, sino que comenzaron a involucrarse con otras iniciativas de apoyo a la comunidad. Comenzaron a construir hogares para familias en situación de vulnerabilidad. Crearon programas de educación para jóvenes en riesgo y promovieron acciones de salud en comunidades desfavorecidas. La transformación de Emilio, de un hombre egoísta a un líder altruista, inspiró a muchos. Sus propios hijos, que crecieron observando su jornada, también fueron influenciados por esos valores. Emilio y Valeria sintieron que, a pesar de todo lo que habían perdido en el pasado, habían encontrado algo mucho más valioso: el verdadero significado de la vida. Comenzaron a planear nuevos proyectos, siempre con el objetivo de ayudar a los demás y difundir el mensaje de que nadie debe quedarse atrás. El impacto de Emilio y Valeria fue más allá de las fronteras de su ciudad. Sus proyectos comenzaron a ser reconocidos por organizaciones internacionales y fueron invitados a dar conferencias sobre responsabilidad social y transformación personal. Emilio, que antes prefería la sombra de sus negocios, ahora estaba cómodo frente a las cámaras y en las audiencias. Sabía que su jornada no era solo sobre él, sino sobre todos los que necesitaban ayuda. Él y Valeria se convirtieron en símbolo de cambio, y sus historias inspiraban incluso a los más escépticos. A cada nuevo proyecto que comenzaban, más personas se unían a ellos. Los niños que una vez estuvieron en el refugio ahora crecían con una nueva perspectiva de vida, con el deseo de transformar sus propias en comunidades, y el ciclo de generosidad continuaba. Emilio y Valeria eran ahora los líderes de una red de solidaridad que se extendía por varias ciudades, haciendo del mundo un lugar más justo y humano. La historia de Gael, el niño de la calle, también tuvo un final feliz. Después de un tiempo, fue adoptado por una familia que, inspirada por el cambio de Emilio, decidió acogerlo. Gael, ahora con más de 18 años, se convirtió en un joven educado, empático y decidido a seguir los pasos de Emilio. Y Valeria, él, que antes solo veía dolor y desesperación en su vida, ahora tenía un futuro prometedor por delante. La jornada de Gael también sirvió como prueba de que cualquier persona, independientemente de su origen o situación, puede transformarse y hacer la diferencia. Emilio y Valeria mantuvieron contacto con Gael a lo largo de los años, y él siempre los consideró como sus mentores. La conexión que crearon esa tarde fatídica, cuando Emilio estaba perdido y desesperado, fue un lazo que jamás sería roto. Con el paso de los años, Emilio y Valeria continuaron su trabajo, pero nunca perdieron el foco en lo que realmente importaba: su familia, su amor y su compromiso con los demás. Aprendieron que, al dar de sí para el mundo, ganaban más de lo que podían imaginar. Su amor, renovado y fortalecido por las adversidades que enfrentaron, era ahora un ejemplo vivo de que la verdadera felicidad no viene de lo que acumulamos, sino de lo que ofrecemos a los demás. Emilio, que alguna vez fue consumido por la búsqueda implacable del éxito, ahora era un hombre realizado, porque entendía que su verdadero legado no se mediría en cifras o logros materiales, sino en las vidas que tocó y los cambios que ayudó a promover. Emilio y Valeria finalmente encontraron el equilibrio que tanto buscaban. Estaban juntos, no solo como marido y esposa, sino como socios en una misión más grande. Sus vidas eran ahora un reflejo de las lecciones más valiosas que aprendieron, que el verdadero poder viene del amor y la generosidad. Sabían que la jornada de transformación que vivieron no era única. Podría ser la historia de cualquier persona dispuesta a mirar dentro de sí misma y hacer los cambios necesarios para convertirse en alguien mejor. Emilio, que antes veía el futuro con codicia, ahora lo hacía con gratitud, sabiendo que lo mejor aún estaba por venir, no por lo que conquistaría,
sino por lo que aún podría dar a los demás. En los años siguientes, Emilio y Valeria vieron a sus hijos crecer con los mismos valores que habían cultivado en su propia jornada. Sus hijos, que presenciaron las dificultades de sus padres y los momentos de transformación, ahora se convertían en adultos conscientes de su responsabilidad social. Ya no veían el mundo como un lugar solo para adquirir riquezas, sino como un espacio donde podían dejar su huella mediante acciones solidarias. Emilio, con su nueva mirada sobre la vida, se sentía orgulloso no solo de los logros materiales que aún mantenía, sino, lo más importante, del legado de bondad y altruismo que él y Valeria estaban construyendo. La familia, finalmente, se unió de manera más sólida, trabajando juntos en proyectos sociales que impactaban positivamente sus comunidades. El tiempo pasó, pero la historia de Emilio y Valeria siguió siendo contada por muchos. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de cambio y resiliencia. Organizaciones y movimientos sociales los llamaban ejemplo de transformación, y sus conferencias sobre la importancia de mirar al prójimo con empatía eran solicitadas en conferencias internacionales. Pero Emilio nunca olvidó la lección más importante que aprendió en su jornada: el valor de la humildad y la vulnerabilidad. En muchos momentos, él y Valeria se veían como personas comunes, que simplemente se dejaron tocar por la vida y decidieron cambiar el rumbo de sus propias historias. En una de sus últimas conferencias, Emilio afirmó: "No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto eres capaz de dar". El impacto de Emilio y Valeria no se limitó solo al campo empresarial y social. Se convirtieron en defensores de la salud mental y el bienestar emocional, especialmente en un mundo tan enfocado en las apariencias y el éxito externo. Comenzaron a promover el autocuidado, la terapia y la reflexión sobre los sentimientos y la mente, creyendo que la verdadera felicidad comienza cuando nos volvemos conscientes de nuestras emociones y las manejamos de manera saludable. Valeria, en particular, tuvo un papel fundamental en este movimiento, pues su experiencia como artista la ayudó a desarrollar una profunda sensibilidad emocional. Ella creía que, al mirar dentro de sí mismos, las personas podían volverse más fuertes y al mismo tiempo más compasivas. Juntos, ayudaron a crear espacios para la sanación emocional, donde las personas podían aprender a conectarse consigo mismas y con los demás. A lo largo de los años, el refugio para niños de la calle fundado por Valeria se expandió y se transformó en una red de apoyo a jóvenes en situación de vulnerabilidad, no solo proporcionando un hogar, sino también oportunidades de educación y trabajo. Muchos de aquellos que pasaron por el refugio hoy estaban ayudando a crear una nueva generación de niños con más esperanza. Emilio, que antes solo sabía de contratos y dinero, ahora sabía de historias de vida, superación y amor. Encontró propósito en ayudar a moldear a esos jóvenes, asegurándose de que tuvieran las mismas oportunidades de transformación que él tuvo. El refugio, que algún día fue solo una idea de Valeria, se convirtió en un símbolo de transformación social, donde el amor y la solidaridad estaban presentes en cada acción. En una fría mañana de otoño, cuando Emilio estaba reflexionando sobre todo lo que había logrado y vivido, se encontró en un momento de paz absoluta. Estaba en el jardín de su casa, al lado de Valeria, ambos observando el amanecer. La vida, que antes parecía un juego de poder y conquista, ahora parecía un viaje de amor y entrega. Emilio sostenía la mano de Valeria y con una sonrisa en el rostro dijo: "Nunca imaginé que encontraríamos tanta felicidad después de todo lo que hemos pasado. Lo que hemos construido es más que cualquier imperio que podría haber levantado. Me diste una nueva vida". Valeria lo miró, con los ojos brillando, y respondió:
Y tú me diste la certeza de que siempre podemos cambiar, no importa lo tarde que sea. Valeria sabía que Emilio se había convertido en el hombre que siempre supo que podría ser, pero también reconocía que el cambio no era una línea recta, era un viaje constante de autodescubrimiento y perfeccionamiento. Cada vez que él se sentaba a reflexionar o hablaba sobre el impacto de sus acciones, veía cómo él estaba aún más comprometido con la verdad y la honestidad en su vida. Continuaba aprendiendo, transformándose y nunca dejándose caer en la trampa del ego. Sabía que la verdadera fuerza venía de mantenerse humilde, de reconocer sus fallas y de estar siempre dispuesto a crecer. Valeria, por su parte, continuaba siendo su ancla emocional, el apoyo constante que lo ayudaba a mantener los pies en la tierra y recordarle que el amor y la compasión eran los cimientos de su nueva vida. Poco a poco, los niños que habían sido atendidos por el refugio y los proyectos sociales de Emilio y Valeria comenzaron a ocupar posiciones de liderazgo en sus comunidades. No solo tuvieron acceso a la educación y el trabajo, sino que también aprendieron la importancia de retribuir lo que recibieron. Muchos de ellos volvieron al refugio, ahora como voluntarios, para ayudar a dar a otros jóvenes la misma oportunidad de transformación que ellos tuvieron. Emilio y Valeria, con el apoyo de esos jóvenes, crearon un círculo de solidaridad que se expandió a otras ciudades. Su legado no estaba solo en los edificios que habían construido o en el dinero que habían acumulado, sino en la red de corazones que habían tocado, en las vidas que habían cambiado y en las futuras generaciones de líderes altruistas que se estaban formando. Y fue en una tarde lluviosa, mientras Emilio caminaba por las calles de la ciudad con Valeria a su lado, que se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida. Vio por primera vez las calles no como un campo de batalla donde competía para llegar a la cima, sino como un lugar de conexión humana. Vio los rostros de las personas de manera diferente ahora, sintiendo una profunda empatía por todas las vidas a su alrededor. Pensó en Gael, el chico que había sido el catalizador de su transformación, y sonrió para sí mismo. Gael le había mostrado a Emilio que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en lo que podía ofrecer al mundo. Y en ese momento, en medio de la lluvia y el caos de la ciudad, Emilio sintió la verdadera paz. Una paz que venía del amor, la generosidad y la profunda conexión con los demás. En la última gran reunión de su vida profesional, donde Emilio decidió pasar el testigo a sus hijos y colegas de confianza, hizo un discurso que tocó a todos los presentes. Habló sobre el viaje de autodescubrimiento, sobre el valor de las cosas que realmente importan y sobre cómo había aprendido que el verdadero éxito no se medía en números o estatus, sino en cómo tocabas la vida de los demás. Emilio sabía que había cumplido su rol en el mundo de los negocios, pero su trabajo más importante estaba en su capacidad de hacer que las personas a su alrededor creyeran en la posibilidad de una vida mejor. Pasó el testigo, no porque estuviera cansado, sino porque sabía que el mundo necesitaba nuevas generaciones de líderes, más altruistas y compasivos, y ahora estaba listo para ser parte de otro viaje. En la última noche de su vida, Emilio estaba sentado al lado de Valeria, mirando las estrellas. Sabía que su viaje estaba llegando a su fin, pero no estaba triste. Había vivido una vida plena, rica no en bienes materiales, sino en experiencias, aprendizaje y amor. Al mirar a Valeria, sintió una gratitud inmensa por todo lo que ella había hecho por él y por el mundo. Ella siempre creyó en el poder de la transformación, y él, finalmente, lo comprendió de manera profunda. Con una sonrisa serena en el rostro, Emilio dijo: «Te amo, Valeria. Gracias por enseñarme la verdadera razón de vivir». Y, mientras cerraba los ojos,
Supo que su legado perduraría a través de los corazones que tocó y que la verdadera vida nunca se apaga. Tras la partida de Emilio, Valeria continuó su trabajo con más determinación que nunca. Sabía que él ahora estaba en un lugar de paz y que su misión de transformar vidas debía continuar. El refugio, las iniciativas de apoyo y los proyectos sociales siguieron creciendo, alimentados por la energía y la sabiduría que Emilio dejó atrás. Valeria también asumió nuevas causas y ayudó a fundar una organización global dedicada a la justicia social y al cuidado de las personas en situación de vulnerabilidad. Sabía que su jornada juntos había sido solo el comienzo de algo mucho más grande. Emilio ya no estaba a su lado físicamente, pero su espíritu y su amor aún guiaban sus acciones. Él siempre estaría con ella en cada paso de su misión de ayudar a los demás. El legado de Emilio y Valeria, ahora perpetuado por sus hijos, sus amigos y los miles de individuos que fueron tocados por su historia, continuó moldeando el mundo. Demostraron que la verdadera transformación no proviene del acumulado de riquezas, sino del corazón dispuesto a amar y a actuar por el bien de los demás. El mundo estaba mejor porque Emilio, el hombre que un día se olvidó de sí mismo, aprendió a mirar al prójimo y finalmente comprendió lo que realmente significa ser humano. No ser perfecto, sino estar dispuesto a hacer el bien.